Suscríbete a la firma de un cofrade. Llegados al sitio llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Mas en cuanto lo gustó, no quiso beberlo. Con él llevaban otros 2 malhechores para ser ejecutados. El brebaje de la mezcla de vino aguardientado y del contenido de la vejiga biliar de un buey recién sacrificado ayuda a una notable y rápida embriaguez, aliviando los sufrimientos y debilitando la conciencia del reo. Jesús no lo tomó. La humilde y fervorosa hermandad de nazarenos de nuestro Padre Jesús, despojado de sus vestiduras, nos presenta cada domingo de Ramos el momento del expolio. Un pasaje cargado de simbolismo en la pasión. La Hermandad del Despojado fue fundada en el año 1937 en la iglesia de San Marcos. Los desórdenes y altercados originados por sus hermanos en la Semana Santa de 1942 dan pie a que las autoridades suspendan su cortejo profesional. Este lamentable incidente hace que la hermandad caiga en el olvido. En estos años, personas ilusionadas por superar los avatares y problemas de la hermandad la reorganizan, rehacen pasos y enseres, consiguen nueva sede en la parroquia de San Bartolomé y consolidan, gozosos, la hermandad que, por fin, sale a las calles de la ciudad en el año 1975. Hoy sale la hermandad de la capilla de Nuestra Señora del Mayor Dolor en la Recoleta Plaza del Molviedro. Jesús, en el frontal del paso, es despojado de su túnica inconsútil. Un sayón le ofrece la copa del brebaje adormecedor que el Señor rechaza. Mientras, otro sayón abre en tierra el agujero que sostendrá la cruz que ya está preparada en el suelo. 2 soldados romanos contemplan los preparativos. La imagen del despojado no es usual en la pintura ni en la escultura religiosa. Un escultor del barrio, Antonio Perea Sánchez, talló en 1939 la imagen del Señor. Mansedumbre, resignación, perdón, es la expresión del Señor. El resto de figuras es de muy variada procedencia, consecuencia de la breve pero accidentada vida de la hermandad. La Hermandad del Despojado completa su cortejo con el palio de María Santísima de los Dolores y Misericordia en la representación iconográfica de la Sacra Conversación, el momento en el que San Juan, el apóstol amado, comunica a María las tristes noticias. La Sacra Conversación tiene sus orígenes en los relatos de Nicodemo, que afirma que San Juan fue quien dio a María la noticia de que Jesús había sido condenado a la pena de crucifixión. La amargura se apoderó de la madre y María se desmayó de dolor. Más tarde, la señora, acompañada del apóstol y de las santas mujeres, se dirigió a ver a su hijo. Sevilla mantiene esta composición procesional en varias de sus hermandades. Las manos del apóstol parecen señalar el camino de la amargura, el camino para ir al encuentro de Jesús, el camino de pasión. El acompañamiento musical de las procesiones viene de muy antiguo.
Aunque los cortejos procesionales se caracterizaban por su marcha en silencio, campanas, carracas y tambores destemplados lo acompañaban, más con un sentido práctico que devocional. Su sonido avisaba del paso de la cofradía y llamaba a la penitencia. Las trompetas, cuyo recuerdo perdura en las bocinas que procesionan junto a la cruz de guía o delante de los ciriales, servían para dar las señales de parada o marcha del cortejo, y al parecer dan memoria de las tubas que portaban las legiones romanas y que se supone acompañaron a Jesús en el camino del Calvario. A principios del siglo XVII se cantaban algunos sencillos y primitivos salmos con acompañamiento de instrumentos de viento, cuyo recuerdo perdura en la actual música de capilla. Pero no es hasta finales del siglo XIX, en que se incorporan las bandas militares a los cortejos procesionales, cuando la música pasa a formar un claro protagonismo en la Semana Santa sevillana. Las primeras marchas procesionales tienen una estructura musical muy similar y están marcadas por las composiciones profanas y operísticas. Quinta Angustia, Virgen del Valle, Ione son las precursoras. Pondi Marimón, Gómez Zarzuela y Fon Fernández sus compositores. La música evoluciona rápidamente. Se hace fiesta, se hace llanto, se hace ritmo. Pasa a ser un componente fundamental, catalizador de emociones, señal para el prodigio, dique para sentimientos, amargura. En 1919, Manuel Font de Anta compone la marcha Amargura, una obra al gusto modernista con el uso insistente de un único tema que se repite in crescendo. Amargura es una de las marchas más queridas y representativas de nuestra Semana Santa. La Hermandad de la Amargura, el silencio blanco, nos muestra en su palio, seria y serena, la mejor composición que procesiona en nuestra ciudad de este misterio. Nuestra Señora de la Amargura Coronada y el San Juan son obras anónimas del siglo XVIII atribuidas a los talleres de Pedro Roldán y de su saga familiar. La posición de la cabeza es frontal, la mirada baja, lágrimas de dolor. San Juan, esbelto, elegante, facciones acentuadas. Su cabeza se vuelve hacia la madre y con dulzura la lleva hacia su mayor dolor, hacia el Calvario. En el Calvario Jesús, desnudo, en actitud triste y resignada, espera su crucifixión. La Hermandad de la Cena porta en su cortejo al Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en su paso barroco de negras maderas, de bombos y perfiles. El arcaico canon de su belleza nos lleva a conocer de las antiguas devociones populares a esta señera iconografía del Cristo pensativo. Otro Cristo pensativo procesiona en la ciudad el Domingo de Ramos en la Hermandad de la Estrella. La antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas se funda en Triana a mediados del siglo XVII. Con el paso del tiempo se fusionará en 1674 con la Hermandad de la Estrella.
El desnudo de Cristo, tallado en cedro, es obra anónima de los siglos XVI o XVII. Su enorme belleza y singularidad hace de esta figura una de las de mayor valía artística de las que procesionan en la ciudad. No en vano, insignes especialistas atribuyen su autoría a Jerónimo Hernández o a Pedro Roldán, ambos verdaderos genios de la imaginería. Jesús, sentado en un peñasco, dirige los ojos al cielo, con las manos implorantes, pegadas sobre el pecho, los dedos entrelazados, suplicante. 2 sayones y un soldado romano, obras de Castillo Lastruzzi, ultiman los preparativos de la crucifixión. Y se repartieron sus vestidos. Era la hora tercia. Sobre su cabeza pusieron escrita una causa. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Según la ley judía, la pena de muerte para Jesús hubiera sido la lapidación. Pero la ley romana reservaba el humillante suplicio de la crucifixión para los esclavos, ladrones, desertores y rebeldes al imperio de Roma. La forma de la cruz varió mucho con los tiempos. La clásica era la de 2 palos cruzados, uno vertical al que se llamaba stipes y otro horizontal, el patibulum. La cruz de Cusatra, en forma de aspas, es históricamente posterior. La cruz comisa o decapitata carecía de remate superior y, al parecer, fue la usada en los orígenes de este suplicio. Pero la forma generalizada, y que se utilizó con más frecuencia, fue la cruz inmisa o capitata, en la que el palo vertical sobresalía sobre el madero horizontal. Sobre los troncos de la misma cruz se colocaba el titulus, donde se escribía el delito del reo. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título y los príncipes de los sacerdotes dijeron pues a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino que él lo dijo. Respondió Pilato: lo escrito, escrito está. Según la altura, se la denominó crux humilis si el reo quedaba a nivel del suelo y crux sublimis si quedaba algo elevado. La común era la crux humilis, donde posiblemente se crucificase a los 2 ladrones. La cruz sublimis se reservaba para los reos singulares. Cristo murió en ella. Probablemente la cruz de Jesús se hizo con 2 toscos troncos de pino sin labrar ni cepillar. Uno de 4 metros de largo y el otro de 2 metros y 20 centímetros. Se estima que su peso debió oscilar entre los 75 y los 80 kilos.
La fijación del ajusticiado a la cruz se hacía por medio de cuerdas, de clavos o por ambos sistemas a la vez. La elevación de la cruz, la exaltación, también se realizó de formas diversas. La iconografía de la crucifixión ha tenido una evolución lógica desde sus primeras representaciones en el siglo IV hasta nuestros días. El barroco sevillano, sumamente influenciado por las pautas estéticas del Concilio de Trento, nos presenta al crucificado en cruz arbórea, cilíndrica, con nudos y cortezas. Cruz in missa, rematada en su parte superior por la tablilla del INRI. El hermoso paso de la exaltación, conocido popularmente por los caballos, recoge y resume la interpretación iconográfica de la crucifixión de Jesús. La Real y Pontificia Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Exaltación y de Nuestra Señora de las Lágrimas nos presenta cada Jueves Santo este misterio. Es hermandad noble y antigua. Su fundación se data en el siglo XVI. El arte barroco se enseñorea en esta hermandad. Su gran paso de misterio es uno de los conjuntos plásticos más logrados en la escultura andaluza del siglo XVII, con gran movimiento y perfecta composición. La escena es de una gran teatralidad. 4 sayones elevan a Cristo clavado en la cruz. 2 se afanan por fijar el madero en el suelo, mientras otros 2 tiran de cuerdas para elevar la cruz. A la izquierda y detrás de los sayones, los 2 ladrones, expectantes ante su suerte y maniatados. En la trasera y cerrando la composición, figuran 2 romanos, un centurión a caballo que porta enrollada en su mano la sentencia y un decurión que conduce de la brida a su montura. El paso ha tenido bastantes restauraciones y modificaciones a lo largo de los tiempos, y aún faltan de la antigua composición 4 personajes. La composición actual proviene de la última remodelación efectuada en el año 1960, en que también se sustituyeron los caballos por tallas del imaginero Juan Abascal Fuentes. El paso completo, esculturas y canastilla, fue encargado por la hermandad en 1678 a Cristóbal de Guadix y a Luis Antonio de los Arcos, un artista discreto que debe su fama a haberse casado con la hija de su maestro, Pedro Roldán, Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, que fue quien tallara los 2 ladrones y los 4 ángeles pasionarios que adornan las esquinas del paso. Luis de los Arcos realizó algunos de los sayones y los soldados romanos, que fueron sustituidos en 1960. El matrimonio se traslada a Cádiz y deja el encargo inacabado. Pedro Roldán completa el misterio en 1687. A su gubia se atribuye la imagen del crucificado y la del sayón, que arrodillado soporta la cruz. Este enorme y pesado paso de misterio marca el rotundo triunfo conceptual del arte plenamente barroco en Sevilla, ya intuido en las obras de Martínez Montañés y de Juan de Mesa. El taller de Pedro Roldán se hizo eco del gusto estético de su tiempo y de los criterios iconográficos del Concilio de Trento. Su arte, el de sus discípulos y el de sus seguidores, es símbolo de esta época dorada y marcan las líneas que por siempre definirán al estilo de la imaginería barroca y neobarroca en nuestra ciudad. Uno de los tramos más conmovedores que aborda la cofradía es esta subida por la llamada Cuesta del Rosario.
el pesado misterio adquiere su dimensión más escénica. Los costaleros soportan aún más, si cabe, el tremendo peso sobre sus hombros, entonando una subida prodigiosa, imprimiendo al paso un movimiento único. El palio que completa el cortejo nos presenta a la Virgen de las Lágrimas, con llanto copioso, amargo, hondo, que no reprime en su tristeza tras la crucifixión del Hijo. La exaltación de la cruz marca uno de los momentos culminantes de la pasión. Cristo crucificado es elevado a la vista del pueblo. Cada primavera, Sevilla renueva el mensaje. Los crucificados son trasladados desde sus altares y capillas a sus pasos procesionales y expuestos al fervor religioso de un pueblo que los acompaña y mima por este camino de pasión que son las calles de Sevilla. Le crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos. El pueblo estaba allí, mirando. Los príncipes de los sacerdotes se mofaban entre sí diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Baja ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra. La Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, la Hermandad de Santa Cruz, procesiona el Martes Santo por las encrucijadas de las calles del barrio. Jesús, sin corona, en un esfuerzo que nos muestra la tensión de los músculos del cuello que, sin violencia, llega a desplazar todo su cuerpo hacia arriba, habla al cielo. Y su voz resuena como un eco, de esquina a esquina de la vieja barriada sevillana. Los instantes que precedieron a la muerte de Jesús se centran en las 7 palabras. Testamento verbal, últimas frases pronunciadas por el Señor antes de expirar. La bella imagen del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz nos sugiere la primera palabra. La talla en cedro, del más puro estilo barroco, es de una gran valía. No está documentada, pero eminentes especialistas la atribuyen a las manos de Pedro Roldán en los finales del siglo XVII. La canastilla, obra actual de estilo neogótico, tallada y diseñada por Antonio Martín Fernández, lleva bellas cartelas y miniaturas preciosistas con motivos pasionarios. Tres clavos, crueles, someten al Señor. Un escalofrío de muerte se presiente y nos sacude. La música fúnebre, la brisa triste, abatida y loca, se enreda entre los azahares estremecidos. Cualquier detalle de la pasión de Jesucristo ha sido motivo de profunda consideración para el mundo cristiano. En la Edad Media, la crucifixión siempre se había representado con 4 clavos, pero a partir del siglo XIII, la iconografía nos presenta únicamente 3 clavos. En el siglo XVI, esta tradición se cuestiona públicamente y una gran polémica enfrenta a teólogos y pensadores. Los tratadistas del siglo XVII no supieron qué postura adoptar sobre los clavos de Cristo
y llegaron a la conclusión de dejar este problema como insoluble, dando entera libertad a los artistas para su representación plástica. En Sevilla, los artistas colocaron siempre 3 clavos a las imágenes profesionales, posiblemente por la gran influencia que sobre ellos ejerció el Santísimo Cristo de San Agustín, devota imagen a la que el pueblo sevillano tuvo una extraordinaria devoción desde el siglo XIII hasta bien entrado el XVIII. Solo 2 crucificados procesionan en nuestra ciudad, suspendidos por 4 clavos, y ambos son obras recientes: el Cristo de las Aguas y el Santísimo Cristo de la Sed. Entonces fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los malhechores crucificados le insultaba, pero el otro, tomando la palabra, dijo: «En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el castigo a nuestras obras. Pero este nada malo ha hecho». Y decía a Jesús: «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Y él le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». La segunda palabra. Cristo vuelve la cabeza hacia Dimas, el buen ladrón, le ofrece perdón y un lugar en su reino. El otro malhechor, Gestas, rechaza y rehúye su mirada. Al pie de las cruces, la Magdalena, arrodillada, porta un cáliz en su mano y llora inconsolable. El paso de misterio de la Hermandad de Montserrat nos relata el pasaje. La anatomía del Cristo, su profunda expresividad, dan fe de la gran maestría de su autor. Juan de Mesa la talló sobre cedro en 1620. Los 2 ladrones, que originalmente acompañaron al Señor, fueron obra de Pedro Nieto, quien en 1628 lo realizó en pasta ligada. Fueron sustituidos en 1981 por los actuales, obra de Gabriel Cuadrado Díaz. María Magdalena es obra anónima, atribuida al taller de Pedro Roldán. Cada Viernes Santo podemos ver en las calles de la ciudad su semblante hermoso y delicado. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, la dijo: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». El pasaje evangélico que recoge la tercera palabra es de una honda significación, una escena de antigua tradición pasionaria, la encomendación de la Virgen a San Juan. Jesús, en sus últimos alientos, se dirige a María, que está al pie de la cruz. San Juan, a su izquierda, recibe el legado divino, mientras las 3 Marías, arrodilladas, contemplan afligidas la escena. La Hermandad de las 7 Palabras tiene orígenes remotos de a mediados del siglo XVI. Sus túnicas blancas de cola, sus escapularios carmesí, denotan un sabor clásico, una estampa señera que nos lleva a rememorar viejos tiempos y viejas tradiciones. La muerte aletea cerca de Jesús en el Miércoles Santo, cuando la Hermandad del Santísimo Cristo de las 7 Palabras sale con sus gentes. El crucificado de las 7 Palabras es obra atribuida al taller de Pedro Roldán.
Emilio Pizarro, en 1881, retoca la imagen y completa el misterio con tallas de José Sánchez y de Manuel Gutiérrez Reyes Cano. Su primera estación de penitencia la hace en 1882 y desde entonces ha conservado inalterable su actual composición y el reflejo del motivo devocional del Stabat Mater. La devoción a la Madre Dolorosa nace en el mundo cristiano a partir del siglo XI y alcanza su auge en el siglo XIV, fomentada por los predicadores de la orden franciscana. El tenebroso mundo medieval fue propicio a este culto de tinieblas, de dolor y de sombras. Dolor y vida. Dolor y muerte. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Hacia la hora nona exclamó Jesús con voz muy fuerte diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la fijó en una caña y le dio a beber. La cuarta palabra, la quinta palabra, la sed. La Hermandad de la Sed, hermandad joven y pujante del barrio de Nervión, porta sobre la ferviente y entusiasta grupo de los costaleros este misterio. En el año 1969, jóvenes de la parroquia de la Concepción fundan la hermandad. Sus imágenes, sus andas y sus enseres son modernas, pero con claros rasgos neobarrocos, ejemplo grato del respeto a la tradición cofradiera de la ciudad. El miércoles santo, Cristo agoniza en las calles de Nervión en la obra del imaginero Luis Álvarez Duarte, que con solo 19 años deja en 1970 la impronta de su genio precoz. Nuestra Señora de Consolación, Madre de la Iglesia, acompaña al Hijo en su agonía. La obra de Antonio Dubé de Luque, obra del maestro cuando solo contaba 26 años, es una bella talla en pino de Flandes, con ojos templados y azules policromados, al estilo de los viejos imagineros, y en cada mejilla 2 lágrimas, testigos mudos de su aflicción. Interrumpiendo su jaculado, suspiro con la muerte. El centurión autorizó acercar a los labios del moribundo el tapón que cerraba la cántara que, con agua y vino avinagrado, portaban los legionarios. El ejército de Roma prohibía el vino a sus hombres, y esta mezcla, la posca, calmaba la sed de la tropa. Sed. Sed de agua. Aguas que guardan celosamente secretos insondables que nos hablan de misterios y de leyendas. Cuentan que hace muchos años, la Hermandad de los Plateros Sevillanos encargó a un imaginero cordobés la hechura de un crucificado en el instante último de su vida. El justo momento de elevar la cabeza llamando al Padre Eterno. El escultor, gallardo capitán en los tercios de Italia, se comprometió y modeló la imagen en pasta madera, y también se obligó a quebrar los moldes para que, en los siglos venideros, nadie nunca pudiese copiar la obra. Y cuentan las leyendas
que cuando los hermanos contemplaron la genial imagen, se sobrecogieron ante la expresión agónica del Cristo, ante su tétrica figura, ante su extrema belleza. Pensaron que tal vez alguien, alguna vez, pudiera llegar hasta reunir los restos. No les bastó con destruir las hormas, temerosos de que tal tentación hiciese a otros reproducir la imagen del agonizante. Y dice la leyenda que para más seguro arrojaron los moldes en lo profundo del Guadalquivir. La hermandad del museo custodia hoy esa imagen. Cada noche de Lunes Santo la podemos presentir cruzando las viejas calles en silencio, proyectando su sombra distorsionada por la plaza, entre los naranjos. La obra de Marcos Cabrera recoge la estilística de la Sevilla de finales del siglo XVI. Una pieza rotunda en la composición manierista. El espasmo cadavérico que sugiere, la dramática contractura, la expresión angustiada de su rostro, los párpados hundidos, la vista perdida, ya nublada, provoca el fervor popular. A través de sus labios entreabiertos vemos su lengua casi negra que lanza el postrer grito. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: todo se ha consumado. Sexta palabra, séptima y última palabra. Era ya como la hora nona y las tinieblas cubrieron toda la tierra. Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Y la cortina del templo se rasgó en dos partes. Y la tierra tembló, y se hundieron las rocas, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos resucitaron. Y el centurión y los que guardaban a Jesús, viendo cuánto había sucedido, se decían: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En las recónditas plazas y callejas de la ciudad perdura el arte imaginero. Lo habitual es que la comisión de la hermandad venga ya con una idea preconcebida al escultor. Sobre esta idea, debo yo imaginarme el contexto histórico de la Pasión. En los primeros bosquejos estructuro el misterio. Me documento, imagino la idea, quiero ser fiel a la Pasión, pero dándole la forma de hacer de Andalucía. Ese barroco rico, alegre y bello, pero
natural y muy humano. Os voy a contar cómo he realizado una de mis últimas obras, que es la entrada en Jerusalén, o la borriquita, para la Hermandad de las Cabezas de San Juan. Con la idea que yo ya tengo, y algunos dibujos tomados del natural, comienzo a hacer la maqueta de barro. La maqueta a escala que después servirá para hacer las figuras definitivas. Con esta maqueta tengo yo que hacer la de tamaño natural. Para ello necesito hacer una estructura metálica que me soporte un gran volumen de barro. Comienzo a colocar el barro del modelo definitivo, teniendo en cuenta las medidas de la maqueta. Una vez con el modelo conforme, se preparan los moldes para pasarlo ya directamente a la madera. A la hora de pasar a la madera, es importantísimo el conocimiento de ella. La madera que se va a utilizar debe estar bien seca. Como mínimo debe tener 10 años cortada. La madera que yo uso suele ser el cedro, la caoba, el pino, el ciprés. El cedro para mí es la más adecuada. La caoba es casi similar al cedro, muy parecida, solo que un poquito más densa y más pesada. La borriquita la he hecho en caoba. Este es el proceso necesario para pasar del modelo de barro al original, que va a ser de madera. Se hace con una máquina de sacar de puntos o transportador, que sirve para ir identificando las mismas alturas de forma que salga exactamente igual. Cuando yo ya me he encontrado con la figura devastada, cuando ya se ha terminado la parte del oficio, aunque a continuación también es oficio, pero es otra parte. Es donde yo ya me fundo con ese bloque, cuando intento darle vida, cuando quiero que hable, cuando monto un diálogo con ella. Entonces ese diálogo lo hago acariciándola, pasándola la herramienta suavemente, intentando que ella no se manifieste quejosa de que no lo estoy haciendo bien. Darle eso, alma, tengo que darle alma. Me es importante, me es necesario, si no, no me siento identificado con ella. Cuando ya creo que tiene esa ternura, esa blandura, entonces comienzo a darle el estuco, a prepararla para iniciar la parte de color. Entonces esto consiste en hacer unos colores hechos al óleo, donde lleva una serie de pigmentos, lleva unos aceites, lleva unos barnices, y con esto se va dando ya al estuco, que antes se ha preparado y se ha dejado fino con todo el poro tapado de la madera para que lo admita y quede suave, suave, que parezca casi de porcelana.
Esto es lo que le va a dar después toda la vida, todo el misterio a la escultura. Mi profesión es tan hermosa que no me gustaría que se perdiera, y para ello creo que todos los que sentimos esto debemos de ser auténticos profesionales y amarlo con una profundidad hasta el punto de fundirte con ella. Si la Semana Santa de Sevilla es barroca, lógicamente todos sus elementos integrantes tienen que serlo, empezando por sus imágenes. La imagen es lo principal, pero alrededor también de la imagen se crea una serie de arte y artesanía muy interesante y muy importante. Por lo tanto, cuando las personas vean pasar un paso, tienen que tener en cuenta también de que aquella obra que está pasando por delante de sus ojos lleva muchísimas horas de trabajo de muchísimas personas que ponen el alma y el corazón en que la Semana Santa de Sevilla sea la más grande del mundo. Estoy a favor de toda corriente artística y vanguardista y aperturista en el arte profano, digamos, ¿no? Pero en cuanto a la religiosidad popular y al arte cofrade e imaginero de de la escuela sevillana, que es la escuela andaluza, pues la verdad es que ahí es muy difícil entrar e imponer un tipo de modelado, un tipo de nuevos cambios, no ya en la parte técnica, sino en la parte material que está hecha la imaginería, ¿no? Puesto que desde los siglos XVI, XVII y XVIII, e incluso ahora, seguimos trabajando prácticamente la misma técnica, ¿no? La misma técnica de los grandes maestros del siglo XVII, como pueden ser de Martínez Montañés, Mesa, Gijón, hasta nuestros días. El barroco sevillano está latente y ayuda a dar una personalidad única a nuestra Semana Santa. La impronta de los grandes maestros se conjuga con toda naturalidad con el neobarroco actual, dentro de ese carácter decimonónico que rodea a este portento. Y todo hace que en nuestras hermandades se acentúe ese sabor a antiguo, a íntimo, a recóndito. Al utredano Francisco Antonio Gijón le debemos muchos de estos tesoros barrocos de finales del siglo XVII. Pero además, a Francisco Antonio Gijón le debemos una de las más bellas y románticas historias que jalona nuestra Semana Santa. Cuenta la leyenda que hace muchos años, una hermandad de Triana encargó al escultor la imagen de un crucificado, un Cristo en el justo instante de la muerte, en ese momento final de la agonía en que, nublada ya la vista, el cuerpo, en un último y noble esfuerzo, exhala el último suspiro. Así lo describieron y sin mediar más tiempo, puso manos a la obra el gran imaginero. Dejó volar la gubia, dándole forma al cuerpo, amarrando detalles desde los pies al pecho. Cuentan que no encontraba cómo captar ese fugaz momento, que no lograba dar a ese cuerpo la cara con la precisa expresión de la muerte. Y roto y desesperado, cruzaba el puente de barcas, paseaba por la vega, por el Zurraque y la Cava, clamando al cielo una luz que le hiciese ver la cara.
tarde, su desaliento le lleva a la Ventavela, a orillas del Guadalquivir. Tal vez buscaba vino y olvido, pero el destino había previsto que allí, que aquella noche, sería el encuentro. Entretanto, por Triana, un gitano pinturero, de aquellos de cante y fragua, tras unos amores ciegos, el Guadalquivir cruzaba. Y allá por el Altozano, en agoreros cantares, al compás de una guitarra, se escuchó por soleares: que la sombra no se te está buscando la merced. Y porque Dios lo quisiera, las dos artes se encontraron en la venta de la vela, el del cante y el compás, y el de esculpir la madera. Cuentan las viejas gitanas, al calor de la candela, que los celos del payo llevaron a la tragedia. Filo de muerte en sus manos, pasión de odio en sus miradas, embozo de sinrazón, hierro que extraño brillaba, pa' partirle el corazón al gitano de la cava. A la sombra de él, la rosa está buscando la merced. Y la leyenda quiere que, por fin, el escultor vea la cara de la muerte. Y con el temblor y el miedo, con la musa tenebrosa aún presente, el escultor febril plasma ese postrer aliento. El último suspiro, la expiración de Dios, la expiración de un hombre, de un gitano, al que las gentes humildes del arrabal conocieron siempre por su apodo. Y enmudecieron las gentes cuando le vieron la cara, porque era la del cachorro. Y en el clamor del silencio, una garganta gitana gritó rajando la noche: ¡es el Cristo de Triana! Leyenda. Leyendas de Sevilla. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio tiene una enorme raigambre en el sentir cofrade de la ciudad, y su procesión es, en el Viernes Santo, cita obligada. Su fundación data de 1689, en que se fusionan las dos hermandades trianeras. En el invierno de 1973, un incendio fortuito causa graves daños en la capilla. La bella y delicada imagen de Nuestra Señora del Patrocinio, la Señorita de Triana, se perdió para siempre. Luis Álvarez Duarte talló en cedro la nueva Dolorosa. Los modelos que utilizó, junto a los tizones que quedaron de la querida imagen perdida, fueron destruidos y arrojados al río. El mismo río que cada Viernes Santo nos devuelve el reflejo del crucificado cuando pasa por el puente. Esta noche, Manuel, tú sobre el puente, tú sobre el río, prometiendo abrazos que nunca habrás de dar porque no puedes, porque un madero y unos clavos dicen que nadie es libre de morir su muerte. Esta noche, Manuel, tú sobre el río,
Ruiz Gijón logra una representación hondamente realista de la expiración de Jesús, el ejemplo más hermoso del barroco del siglo XVII. La anatomía es esbelta, cuidada. Los efectos del viento, labrados en su cabellera y en el original sudario, dan fe de arte y maestría y aportan un leve y justo movimiento, un resalte de su verticalidad. Relajación muscular, enturbiamiento de la córnea, dilatación de las pupilas. Pero, ¿cómo ver muerto a este Cristo tan vivo? Agoniza, no muere. El cachorro de Triana no morirá jamás. Pero aunque Triana no quiera, la pasión debe seguir. Poema de la pasión de Cristo que sus queridos discípulos dejaron en los evangelios. Poema de pasión que nos sitúa ahora en la antigua plaza de San Martín, al atardecer del miércoles santo, en la bella iglesia del siglo XV, uno de los mejores vestigios góticos de nuestra ciudad, donde el pueblo venera el misterio de la lanzada de nuestro Señor Jesucristo, que se prepara para salir en su inmensa y pesada canastilla. Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, como era el día del Parasteve, la víspera del sábado, rogaron a Pilato que les rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y le rompieron las piernas, pero llegando a Jesús, como le vieron muerto, no le rompieron las piernas, sino que un soldado le atravesó con su lanza el costado. Esto sucedió para que se cumpliese la Escritura: no romperéis ni uno de sus huesos. La escena está formada por el centurión que a caballo, blandiendo la lanza, atraviesa el costado de Jesús. María Magdalena, frente a la cruz, llora. A uno y otro lado, la Virgen y San Juan. Y detrás del centurión, arrodilladas, las tres Marías contemplan horrorizadas la escena. En el medievo, la leyenda dorada populariza la figura de Longinos, centurión encargado de rematar a los crucificados. Longinos vio que Cristo había muerto y se limitó a darle el golpe de gracia, un golpe militar clásico entre los romanos, el latus apertus, que aseguraba y testificaba la muerte. La escena es de un gran simbolismo, la herida mística de enorme devoción y raigambre en el arte medieval. El imaginero Antonio Illanes talla en 1929 el crucificado y la imagen de María, Nuestra Señora de la Guía. El San Juan es, al parecer, obra cercana al taller de Pedro Roldán. La Magdalena, María Cleofás y María Salomé se atribuyen a Blas Molner a mediados del siglo XVIII, y el lancero y su montura son obra reciente de 1987 de Elías Garó. La lanza atravesó el quinto espacio intercostal en el lado derecho. Hasta los años del Renacimiento,
la ciencia médica creyó que el órgano vital del cuerpo humano era el hígado y no el corazón. Por ello, no debe extrañarnos que fuese a ese costado al que los romanos asociaban la vida. En la tradición iconográfica ha perdurado el costado derecho como el lugar de la lanzada. Alguien mira a Longinos, el lancero, que se muestra más marcial, sosteniendo con firmeza la lanza ligera que usaban los legionarios de a pie, el asta, y que parece querer ocultar el caballo a la vigilante mirada que desde arriba le lanza el emperador. César, desde lo alto de las columnas romanas de la Alameda, contempla y desaprueba la escena. Tal vez no comprende que un imaginero quiso dar a un barrio, además de su arte, un caballo. Longinos obedece a Roma, pero tras abrir el costado de Dios, ve la luz, ve la fe. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La conversión de Longinos. La Hermandad del Cerro del Águila, una típica hermandad de barrio, la última admitida en el censo de las cofradías en 1944, porta en su largo peregrinar desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores este misterio cada martes santo, y lleva a sus lados a todas sus gentes, agrupadas en el amor a las imágenes veneradas. El misterio del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono nos presenta al centurión con la lanza y el casco en sus manos, en actitud de reverencia hacia el Señor. Tras la cruz, 2 soldados romanos guardan el Calvario y un verdugo expresa teatralmente su asombro. El Cristo es de talla anónima, en cedro, de gran valía, y que se atribuye al círculo de Francisco Ocampo a inicios del siglo XVII. El resto de las imágenes son obras actuales del imaginero Manuel Miñarro. El palio de Nuestra Señora de los Dolores completa el cortejo de la Hermandad del Cerro del Águila. Otro palio, de evocaciones extremeñas, el de Nuestra Señora María Santísima de Guadalupe, nos introduce en la Hermandad de las Aguas. Tez morena, rasgos juveniles, lágrimas en sus mejillas, marcan la expresión de su rostro. La Hermandad de las Aguas tiene orígenes en el convento de San Jacinto allá por mediados del siglo XVIII. Hoy sale de su capilla, la del Rosario, en la calle 2 de Mayo. Un soldado le atravesó con su lanza el costado y al instante manó sangre y agua. La herida mística y el agua y la sangre que de ella manaron fueron temas de amplia simbología. En la Hermandad de las Aguas podemos ver cada lunes santo una escena de composición tradicional. Jesús muerto, ya con símbolos de rigidez en su cuerpo, mana agua por su costado, que un ángel arrodillado con túnica y dalmática recoge en un cáliz. María Magdalena, abrazada a la cruz, contempla el mayor dolor de la madre a la que acompaña el apóstol querido. El crucificado actual es talla en madera de haya de Antonio Illanes. La Virgen del Mayor Dolor, cuyo pecho atraviesa un puñal, es obra de origen y autoría polémica. Va acompañada del San Juan, obra de Luis Álvarez Duarte de 1973, y de la Magdalena, que fue modelada por Eslava Rubio en 1947. El ángel que recoge el agua de Cristo es obra de Juan Abascal Fuentes en 1962. El motivo del ángel recogiendo la sangre y el agua del costado de Cristo aparece ya en el siglo XIV y procede de antiguas creencias que se pierden en los orígenes de los tiempos y que hablan de seres mágicos que recogían las almas y los espíritus de los muertos.
La Hermandad de San Benito completa cada martes santo esta etapa simbólica de la pasión con el paso del Santísimo Cristo de la Sangre. La devoción a la sangre divina es antigua en Sevilla y muchas hermandades tuvieron al Cristo de la Sangre como advocación principal. La talla es obra del escultor Francisco Buiza de 1966, fruto de la época de madurez del maestro. La imagen presenta claras manchas hipostáticas, lo que le da ese color tan especial que caracteriza al Cristo de la Sangre. Es una muestra inequívoca de que ha cesado el riego sanguíneo en el cuerpo del Señor. Su sangre se ha derramado con ternura sobre el pueblo sevillano, porque hoy Cristo ha muerto en las calles de Sevilla. Cristo, fuente de vida. Jesús ha muerto en la cruz. Tras su muerte, el cuerpo quedó pendido en el madero hasta que un santo varón, José de Arimatea, consiguió la autorización para enterrar su cadáver. La efigie del crucificado muerto marca el cenit de la pasión. La imagen de Cristo muerto en la cruz es símbolo universal de unas gentes, de unas creencias, de una forma de entender y de vivir la vida. Hermandades procesionan en Sevilla portando en veneración a Cristo muerto, desamparado en la cruz. La Iniesta, cuyos hermanos procesionan con túnica blanca de cola, con antifaz azul y cíngulo de esparto. Veracruz, con su austero ropaje, ruán negro ceñido por cíngulo y cinturón de esparto. Los Javieres, con túnicas negras de cola, cinturón de 11 cuerdas y sandalias frailunas en sus penitentes pies desnudos. Los estudiantes, de luto riguroso de ruán negro en su cuerpo de nazarenos. Las negras capas de San Bernardo sobre sotanas moradas ceñidas por cordones morados y negros de penitencia. El Buen Fin, con sus túnicas inspiradas en el hábito de la orden franciscana, a la que está muy vinculada. Color marrón, de cola, con cíngulo blanco rodeando la cintura. El Amor, con tramos de nazarenos que tiñen la noche con su mudo caminar, con su severo atuendo de cola y antifaz. Compártenos en tus redes sociales.
La firma de un cofrade.